Bueno, pues de vuelta nosotros aquí en Capital Salamanca. Bueno, ya saben que estamos llegando, como quien no quiere la cosa, al mes de marzo. Las rebajas, bueno, pues prácticamente ya las podemos dar por concluidas. Es tiempo, por tanto, de hacer balance de las mismas. Y qué mejor que invitar a Emilio Checa, secretario de AESCO, para que nos haga dicho balance. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se han comportado las rebajas? Estas rebajas de invierno, claro. Hemos tenido buenas noticias, hemos tenido un ligero repunte, unas ventas mayores que en el año 2016, lo cual es una buena noticia y va consolidando poco a poco esas noticias que auguraban los más optimistas. ¿Satisfechos entonces? Sí, moderadamente, porque bueno, tenemos un enfermo que estaba muy malito y poco a poco se va recuperando y cualquier frío de invierno le puede afectar muy negativamente, pero bueno, afortunadamente tenemos, parece una estabilidad política que da una mayor confianza al consumidor, las familias parece que tienen mayor capacidad de gasto y tenemos buenas noticias en general en cuanto al empleo. Por lo tanto, todo indica que vamos a tener un buen año, como están apuntando y como han apuntado las rebajas. Tengo entendido que llevamos dos rebajas de inviernos un poco al alza, ¿no? Porque las anteriores, las del 2016, se han comportado también de buena manera. O sea, Bueno, en 2016 teníamos unas expectativas muy altas y comenzaron muy bien, pero terminaron algo más baja de lo esperado porque fue el momento de inestabilidad política en el que se confirmó que no se iba a conformar gobierno y eso afectó tanto en las rebajas de invierno del año pasado como las de verano, que casualmente también tuvimos ahí sí, otro cierto, cierto. momento electoral de cierta incertidumbre. Pero esta es la primera vez, el primer momento en rebaja en que coinciden que tenemos buenas expectativas y que después se consolida. Quizás me equivoco yo con respecto a ese ligero repunte que hubo en las primeras semanas, como bien Eso dices, es. me vino a la cabeza y es cierto que luego tú nos reseñaste en varias ocasiones que por esa incertidumbre política precisamente había ocurrido, bueno, pues prácticamente todo lo contrario. Es que al comercio le afecta absolutamente Todo, todo. ¿verdad? Por supuesto, el momento político, el clima, bueno, el empleo, por supuesto, la capacidad de gasto de la familia. Es un sector muy permeable a cualquier agente externo. Emilio, ese pequeño repunte puede dar un poco esperanzas al sector de cara a este 2017. ¿Marca un poco o tiene que esperar un poco a esta tendencia que sea también positiva a lo largo de estos próximos meses, que son los que van apuntando un poco más? Nosotros somos optimistas y esperamos, sinceramente, yo lo espero, que sea definitivamente el año de la recuperación y que empecemos a dar incluso datos de antes de 2008. Pero como digo, cualquier movimiento que haya, cualquier decisión política que no sea proclive al gasto y a dar confianza a los consumidores puede afectar de un modo decisivo en el consumo en los próximos meses. ¿Gasto medio por persona en estas rebajas? ¿Habéis Sí, calculado? hemos tenido un gasto medio por salmantino de unos 100 euros, que es mayor que el que tuvimos en el año 2016, que estuvo entre 80 y 90 euros. Por lo tanto, bueno, pues otro dato positivo. Bueno, tenemos al consumidor, entre ellos también me incluyo yo, un poco más positivo, ¿no? En este sentido. Sí, sí, optimista sobre todo por la confianza y porque tiene realmente mayor capacidad de gasto. La capacidad de gasto medio en los españoles normalmente está vinculado, por supuesto, al empleo, que es mayor. Y el hecho de que por fin, después de tantos meses de incertidumbre, algo haya mejorado la situación política, pues le ha dado una confianza al consumidor, que es un factor subjetivo, pero que se nota mucho a la hora de comprar, a la hora de que efectivamente el consumidor tenga más alegría en el gasto. Cierto es. ¿Qué es lo que más se ha vendido en esta época? Bueno, pues tenemos la joya de la corona, siempre suele ser la ropa, textil, calzado y complemento. Y por supuesto que se ha notado y se ha confirmado también en estas semanas. No hay sorpresas en las rebajas de invierno No, nunca. no suelo hacerlo. Por otro lado, es lógico, siempre lo digo y me gusta repetirlo, que las rebajas han sido siempre el colofón de la época ordinaria de venta, donde se cambiaban los escaparates y se cambiaban las colecciones de otoño-invierno a primavera-verano.
y por supuesto que el cambio de colecciones pues tiene que ser en textil, moda, calzado y complementos. Pero como era una promoción de venta que servía y que seducía mucho al consumidor, empezaron a ponerlo otros subsectores de comercio, como muebles, electrodomésticos, bueno, que por supuesto que no cambia la temporada tan fugaz como lo hace en el textil y el calzado, pero sigue siendo la joya de la corona, como digo, y la clave, y los consumidores esperan esa rebaja sobre todo en estos sectores. Y se concretará un poco más el periodo de rebajas, lo digo por esa incertidumbre de la gente que muchas veces yo creo que, y yo también me incluyo dentro del saco, que ya no sabemos cuándo duran las rebajas, ¿no? O cuándo empiezan en unos sectores, en otros, hay varias tiendas que se adelantan, otras que se atrasan. ¿Cómo está todo el tema? Porque los principales un poco afectados somos los consumidores, claro. Sí, desde 2012 está liberalizada la época de rebajas, es decir, cualquier comerciante puede decidir libremente a lo largo del año cuándo poner los carteles de rebajas. Para nosotros esto es algo que ha ayudado quizás a las ventas en un periodo de crisis, pero ahora que de nuevo estamos volviendo a la senda del crecimiento, pensamos que es el momento de volver a retomar los periodos de rebajas cerrados tal y como los teníamos antes de 2012. Porque los consumidores van a tener mayor información sobre las épocas de rebajas, se va a esperar con más ansia, y también los comerciantes van a tener el periodo ordinario de venta que le da una garantía en cuanto a los márgenes comerciales, que al final, por supuesto, que se traduce en empleo. Por lo tanto, nosotros desde AESCO y desde la Confederación Española de Comercio somos partidarios de retomar el debate de los periodos de rebaja y volver, creemos a un momento en el que, y a una normativa que era muy positiva para todos. Porque todo esto está, no voy a decir dificultando el día a día, pero sí que es cierto que incluso unos comercios, aprovechando esas rebajas que ponen, incitan a los demás, ¿verdad?, a llevarlas a cabo. Lo digo porque también se ven casos de esos, un poco obligando al vecino, ¿verdad?, a tomar. Claro, porque vivimos, es un mercado muy competitivo, y en el momento que tu vecino, que tu competencia pone los carteles de rebaja, casi te ves forzado a ello. En un momento como estas Navidades, por ejemplo, en la que se estaba vendiendo bien, y por lo tanto es sacrificar un margen comercial, y como siempre digo, es sacrificar empleo. O sea, estamos hablando que a pesar de poner los carteles de rebaja y quitar un 20, un 30 o hasta un 70%, ese no es el margen real que tenemos sobre los productos, porque hay que meter los costes fijos de las empresas, por supuesto, las nóminas de los trabajadores, y al final en muchos casos incluso se está perdiendo dinero o no ganando tanto como para mantener esos puestos de trabajo. Bien, es cierto que en estas rebajas de invierno arrancan en teoría, en Reyes digo en teoría, y bien es cierto que nos hemos encontrado precisamente esos comercios con rebajas desde antes de Navidad. Y ha sido un poco, claro, que motivaba. Sí que es cierto que te motivaba a comprar, pero ya no se veían de la misma forma el tema de las rebajas. Sí. Se adelantaba todo un poco, todas las compras, pero luego hay gente que volvía a comprar, otra que no. Estamos un poco, locos. Con cierta incertidumbre. Es verdad que antes todos esperábamos la rebaja justo el día después de Reyes, el día 7, que había largas colas, había mucha expectación por parte de los consumidores, y eso, el hecho de que lleguen escalonadas prácticamente después del puente de la Constitución, ya ahí están los primeros comercios que intentan ayudar a los consumidores poniendo los carteles de rebaja, y así van llegando escalonadamente. O sea, no hay ningún día de comienzo de rebaja, y eso también se nota, pero no hay un día de boom inicial en el que las ventas superen las expectativas como era hace unos años, y pensamos que, repito, que eso no ayuda a la larga a la economía de los pequeños y medianos comercios con tanto empleo como tenemos. Emilio, pues un placer haber compartido estos minutos contigo, que te hayas acercado por aquí por la emisora a hacernos este particular balance de las rebajas de invierno de este año, y nada, seguiremos un poco al tanto de todo lo que pongáis en marcha desde AESCO también. Muchas gracias, encantado como siempre. Gracias, Emilio.